Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina Gálvez y me han pedido que hable sobre los efectos diferenciados que esta crisis está teniendo en hombres y mujeres. Lo primero que me gustaría decir es que cualquier acontecimiento, incluso cualquier política económica o cualquier política pública tiene un efecto diferenciado en personas que están en una situación diferente. Y esto ocurre entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tenemos un distinto acceso a todo tipo de recursos económicos, a la toma de decisiones, al poder, tanto en la esfera familiar como en la esfera pública y, bueno, por tanto, absolutamente cualquier impacto como una crisis económica, pues nos afecta de manera diferenciada. Las consecuencias diferenciadas de la crisis y más que de la crisis, de la salida con las políticas de mal llamadas de austeridad, que en realidad son políticas de recorte específicas y de reformas que van en el camino de desmantelar y de cambiar el modelo social europeo, pues bien, las consecuencias, ya digo, más que de la crisis, o no solo de la crisis, sino de la salida neoliberal que se está dando a la crisis, pues las podemos concentrar en consecuencias de tres tipos principalmente. Primero, una intensificación del trabajo de las mujeres. Segundo, que el empleo de las mujeres se recupera siempre después que el empleo de los hombres una vez que finaliza la crisis. Y tercero, retrocesos en los avances en igualdad que se habían producido con anterioridad. Todos estos, además, tienen consecuencias en la salud o incluso en la posible esperanza de vida o en cambios en la esperanza de vida en las mujeres que iré tratando en cada uno de los tres. Pues bien, el primero, la intensificación del trabajo de las mujeres. Pues está claro que las mujeres, en ausencia de corresponsabilidad, como es lo que tenemos actualmente, ausencia de corresponsabilidad de los hombres para con el trabajo doméstico y de cuidados, ausencia de corresponsabilidad de un Estado que se inhibe en el cuidado de sus ciudadanos, pues no recaudando y no invirtiendo lo suficiente en política social, la falta de corresponsabilidad también de un empresariado donde hay una cultura de la presencialidad, digamos, una cultura de echar horas, una cultura de hacer también comidas largas que imposibilitan en gran medida la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal, pues todo esto lleva a que hoy en día todavía las mujeres aquí en Andalucía seamos las responsables o las que cargamos con más del 75% de todas las horas de trabajo que se dedican aquí en Andalucía al trabajo de cuidados no remunerado. Bien, si esto ya está así, esto ya es así con anterioridad a la crisis, ¿qué ocurre con la crisis? Bueno, pues cuando las rentas de las familias bajan, pues determinados bienes y servicios que antes se adquirían en el mercado ahora se refamiliarizan porque las familias no tienen dinero para poder, digamos, llegar a esos servicios. Si a eso unimos, además, añadimos que el Estado se retira, como ha hecho, por ejemplo, con la ley de la dependencia, como ha hecho, por ejemplo, también con los recortes en sanidad y educación, como ha hecho, por ejemplo, en estos últimos presupuestos generales del Estado, que cancela el plan Educa 3, que era el que iba dirigido a la financiación de las escuelas infantiles, lo que antes llamábamos guarderías para los niños de 0 a 3 años, quiere decir que muchísimas facetas vinculadas con el cuidado de las personas dependientes, pero no solamente son las dependientes que necesitan cuidado, pues de alguna manera se refamiliariza. Obviamente aquellas familias que tengan rentas suficientes como para poder derivar al mercado contratando a una tercera persona o mandando a los niños, a las personas mayores o dependientes a una institución, pues estas familias no, digamos, no van a ver un impacto, hombre, sí, en su renta, pero no van a ver un impacto en la intensificación del trabajo de las mujeres, que sí que lo van a ver la mayoría de las familias, porque no van a poder hacer frente a una provisión privada o a un copago de determinados servicios y por tanto eso se va a refamiliarizar y dado esta división
digamos, perdón, este desequilibrio tan grande entre, por géneros, entre quienes dentro de la familia son los que llevan a cabo estas labores de cuidados, pues vemos que se está echando más trabajo y se está intensificando el trabajo de las mujeres. Sin duda esto disminuye, nos lleva a la segunda gran consecuencia, bueno, perdón, antes de irme a la segunda gran consecuencia, decir que esto obviamente pues tiene unas consecuencias digamos, muy claras en una disminución del bienestar de las mujeres. Ya las mujeres andaluzas, digamos, sin este efecto de la crisis, teníamos una hora, casi una hora y media menos de tiempo disponible, libre, de tiempo libre para hacer lo que quisiéramos al día que los hombres. Esto obviamente tiene implicaciones muy claras en el bienestar y también en determinadas enfermedades, en un mal vivir más que en un bien vivir, ¿no? Y todo esto pues se va a ver agravado para muchas mujeres en la crisis, sobre todo aquellas con menos recursos. Si a eso unimos que además con la crisis están aumentando las desigualdades y por tanto las familias que tienen pocos recursos también están aumentando, pues vemos que esto va a afectar obviamente a más mujeres. Y esta intensificación del trabajo de las mujeres nos lleva directamente a la segunda consecuencia, que es que el empleo de las mujeres se recupera más tarde que el empleo de los hombres. Obviamente, si disminuye nuestro tiempo disponible para poder ofertarlo en el mercado, para poder, digamos, trabajar en un sindicato por nuestros derechos, para poder formarnos, para tener flexibilidad horaria, para tener movilidad, etcétera, etcétera, cosas que, por otra parte, está fomentando una reforma laboral que lleva a una mayor precariedad en el mercado de trabajo, pues tenemos que la empleabilidad de las mujeres disminuye enormemente y por tanto nuestra posibilidad de poder ganarnos dignamente digamos nuestro sustento estando empleadas en el mercado sin tener que depender de nadie, sin tener que malvivir. No solamente, digamos, el empleo de los hombres se suele recuperar antes que el empleo de las mujeres porque disminuye la empleabilidad de las mujeres, sino también porque las políticas públicas favorecen al empleo masculino antes que al empleo femenino. Tanto los planes de estímulo, recordemos el plan E o el plan Protege aquí en Andalucía, que creó prácticamente solo empleo entre los hombres, sino también y sobre todo de forma muy clara los planes, digamos, mal llamados de austeridad, los planes de recorte, que principalmente se están cebando en el sector público, en el sector de la educación, en el sector de la sanidad, la administración pública, en el sector de cuidados, que son sectores feminizados, en muchos casos eran sectores privilegiados donde las mujeres, digamos, tenían una cierta preferencia por ir al sector público, primero porque se entraba por oposición y por tanto no digamos, no sufría la misma discriminación que en otros procesos selectivos y además porque de alguna manera el trabajo más estable pues garantizaba o facilitaba una disyuntiva que se nos presenta a las mujeres y que todavía no se les presenta a los hombres, que es tener que decidir, elegir entre la maternidad y el poder desarrollar una carrera profesional. Por tanto, estas políticas, como digo, de recortes que están afectando principalmente a esos sectores, afectan, como he dicho anteriormente, a las mujeres como consumidoras, pero también como trabajadoras, como empleadas, ya que se está disminuyendo muchísimo la posibilidad de tener un trabajo decente en esos sectores. En estos últimos meses se ve muy claramente que es ahí donde se está perdiendo principalmente empleo. Y las reformas que se están haciendo, parece que el empleo que se va a recuperar ahí no va a ser un empleo ni estable, ni de por vida, ni medianamente bien pagado, sino posiblemente un empleo vinculado, bueno, pues a la privatización de muchos de estos servicios y a la mayor precarización. Esto, a su vez, tiene consecuencias negativas en el empoderamiento de las mujeres en su propia familia, ya que si sus condiciones de trabajo, de empleo, son malas, no son buenas,
su posibilidad o su capacidad de renegociar tiempos y trabajos en la familia pues disminuye enormemente. Y esto, bueno, pues tiene consecuencias el que las mujeres no puedan ganarse, digamos, un salario digno, pues nos lleva a un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha estado agravándose y va a seguir posiblemente agravándose, que es el de la feminización de la pobreza. Y ya sabemos, bueno, pues todos los problemas vinculados con el bienestar, con la calidad de vida y con enfermedades que van vinculados a la pobreza y a la falta de también todos los trastornos psicológicos que pueden ir vinculados a la falta de dignidad que lleva que conlleva la pobreza y el no, digamos, el no tener la posibilidad de ganarse un sueldo de manera digna. Y esto, ya voy acabando, lleva a la tercera, digamos, también consecuencia, que son retrocesos en los avances que se habían concedido previamente en igualdad. En este país tuvimos una ley de igualdad en el año 2007, también una ley andaluza, que, bueno, pues son unas leyes muy avanzadas, son unas leyes que sientan las bases para avanzar en igualdad, pero que en realidad no se han llegado a cumplir, sobre todo una vez que estalló la crisis, que coincidió prácticamente, pues la igualdad ha sido barrida como por una gran ola de tsunami. Primero pasamos de tener un Ministerio de Igualdad a tener una Secretaría de Estado, luego una dirección general a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Digamos, hemos ido perdiendo presencia, digamos, en los órganos de gobierno. La igualdad ya no está a primer nivel, que es la única manera de garantizar que haya transversalidad en las políticas públicas. Transversalidad quiere decir que todas las políticas públicas, que todos los presupuestos, digamos, contemplen el efecto diferenciado que pueden tener en hombres y mujeres, porque si esto se hubiera hecho bien, desde luego muchísimas de las medidas que se han tomado con la crisis, pues posiblemente no se hubieran podido tomar. Hemos dejado de tener gobiernos paritarios. En el último índice global de igualdad de género que hace el Foro Global Económico Mundial, España es el país que más puestos pierde y que más pierde en el índice, pasa del puesto número 12 al puesto número 26, pierde 14 puntos, y es porque de tener gobiernos paritarios, de repente tenemos un gobierno con solamente 4 ministras y que no cumple para nada la ley de igualdad. ¿Qué fuerza puede tener un gobierno para, digamos, qué fuerza coercitiva puede tener un gobierno para pedir que otras personas cumplan la ley de igualdad cuando ellos mismos no la están cumpliendo? Pues esto, digamos, se va traspasando en cascada a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles de la sociedad. Si además tenemos un gobierno que está legislando en muchos otros ámbitos, como en el ámbito, por ejemplo, educativo, mermando una asignatura, primero quitando, luego mermando posiblemente una asignatura como educación para la ciudadanía, donde los valores de igualdad se trataban de manera explícita y clara, o por ejemplo promoviendo una ley de modificación de derecho al aborto, donde las mujeres dejamos de tener la posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, de decidir sobre nuestra propia vida, pues poco a poco se nos va de alguna manera devolviendo hacia una concepción esencialista de la mujer, una concepción esencialista de la maternidad, donde dejamos otra vez de ser fines en nosotras mismas, cada una de nosotras, y pasamos a ser de nuevo medios para otros fines. Y esto, pues de nuevo, bueno, pues digamos, cercena nuestra capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra capacidad de decidir sobre nuestra vida, lo cual, pues obviamente, nos retrotrae a unos años y a unos tiempos en los que realmente pensábamos que posiblemente no nos veríamos o no nos veríamos tan pronto. Espero, bueno, pues que hayan quedado claras estas 3 consecuencias, son muchísimas más, pero he intentado agruparla en estos 3, digamos, apartados, y simplemente llamar la atención de, bueno, pues de lo que estamos perdiendo, insisto, no tanto con esta crisis, sino
con la salida de corte neoliberal, con esta mal llamada austeridad, porque no hay austeridad, hay recortes y reformas en una dirección determinada y bueno, pues el pago que las mujeres estamos teniendo en mayor medida. Muchas gracias y espero que haya quedado claro. Si no, bueno, pues mi web es www.linagalvez.com y mi correo pues lgalvez@upo de Universidad Pablo Olavide.es. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.